La radio es un medio maravilloso, es la mejor compañía que existe. Las obsesiones por el buen sonido, la obsesión por la buena palabra, por el buen lenguaje, por la buena dicción. Y la radio es un medio maravilloso. Que extrañé mucho el día que dejé el micrófono. Yo hice radio por la mañana muchos años. Durante muchos años tuve la rutina de hacer la primera mañana y levantarme a las 4 de la mañana. ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Esta es otra edición de Vidas de Radio. Y bueno, lo que queremos hacer justamente tiene que ver con esto, con recorrer la vida de un personaje o alguien que dejó su marca o la sigue dejando en la radio argentina, esa radio que queremos tanto, esa radio que nos acompaña. Y estamos con Gerardo Daniel, ¿no? Gerardo Daniel Haddad, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, gracias por que nos vas a contar un poco no, sino todo, sobre tu acercamiento a la radio, por cómo empezaste, por cómo surgió ese amor por la radio desde chico, desde grande, cómo fue, cuándo te deslumbró. A ver, a los 5 años un tío mío me regaló una Spica y a partir de ahí me enamoré de la radio, ¿no? Aún hoy tengo muchos años más que esos, voy a cumplir este año 57 años y no me puedo dormir sin escuchar radio. Entonces, sí, son cosas que me quedaron de chico. Yo duermo con una radio muy chiquita que tengo y la uso cuando me desvelo, cuando me quedo dormido. Y es lo primero que hago a la mañana también, escuchar radio. Soy fanático de la radio, escucho todo. En un país donde las leyes se respetan pocos y cualquiera te pone una AM, antes era una FM clandestina, o ilegal, o alternativa, si queremos cambiar las palabras, pero ahora también te ponen AMs, y a veces cuando tengo que pasar desde Rivadavia hasta Radio 10, escucho 5 radios distintas, cuando antes no había ninguna, todas interferidas, y entre Radio 10 y Mitra hay como 4 o 5 AMs, ¿no? Y después hasta llegar a Nacional hay otras tantas. Y a veces me impresiona porque en algunas encontrás productos de calidad y en otras te hace ruido al oído, ¿no? Porque decís, wow, esto en otros tiempos hubiese sido impensado. En esa Spica, cuando te la regalaron a los 5 años, ¿qué escuchabas? Bueno, escuchaba mucho deporte, escuchaba el fútbol, que me encantaba, y después, no sé, escuchaba Modar en la Noche, por ejemplo, me encantaba. Escuchaba a Betty Elizalde por la noche, escuchaba todo. Escuchaba a veces cuando en la Argentina no se podía, escuchaba Radio Colonia y te informabas de lo que pasaba. Después de grande, con 16 años, otro tío me regaló una radio que se llamaba Noblex 7 Mares, que tenía onda corta. Esto, alguien que hoy es un teenager debe decir de qué habla este hombre, ¿no? Sí, son cosas del siglo pasado. No para nosotros, porque te cuento que Radio Nacional tiene onda corta. Ah, no sabía eso. Tiene onda corta y salimos en 8 idiomas. ¿Pero por qué? Porque es una cuestión de soberanía. Vos sabés que Estados Unidos también tiene onda corta. En el caso de una... The Voice of America. Exacto. O la BBC también. Bueno, yo escuchaba todo eso. A veces escuchaba The Voice of America. Me ayudaba a oír otros idiomas. Durante la dictadura militar, yo escuchaba cosas que nadie hablaba en la Argentina. Por ejemplo, yo escuchaba Radio Nederland. Y jamás me voy a olvidar una noche que alguien contó que se había escapado de la ESMA. Entonces al otro día fui al colegio, creo que ya estaba en 4º o en 5º año del colegio secundario, y conté esto y me dijeron, es propaganda anti-argentina, ¿no? Con el tiempo, bueno, se comprobó que todo era real, pero la única forma de enterarte era a través de la radio. La radio te abría ese mundo, totalmente. Sí. Te decía, viste, el tema de la onda corta todavía se sostienen, sobre todo en las radios del Estado, porque si hay un apagón cibernético, porque hoy la verdad es que nos pasan todos los que hacemos radio, que recibís mensajes, te estoy escuchando en mi auto desde San Francisco. Claro, por internet. Es por internet. Es por internet. Pero bueno, es una cuestión de soberanía, si se quiere seguir teniendo onda corta. Está muy bien, no sabía. Es la justificación. De todas maneras, hay un momento en el que eras oyente. Sí. Pero un día en el que dejaste de ser oyente. ¿Cómo fue? Bueno, a ver, fue todo un poco de casualidad. Primero, lo que me pasa es que yo quería ser abogado, mi sueño era ser, en realidad no sé si mi sueño, el sueño familiar. Yo vengo de una familia muy humilde, muy simple. Mi papá y mamá terminaron solamente la escuela primaria
y había cierto mandato o presión que había que tener un hijo doctor en algo, ¿no? Y yo quería estudiar ciencias políticas. En casa papá dijo, bueno, estudia Derecho. Pero no, sí, es parecido, ¿no? Bueno, así que empecé a estudiar Derecho y cuando estaba en había terminado cuarto año y gané una pequeña beca para hacer un programa muy cortito en Estados Unidos. Y ahí por primera vez en mi vida descubrí el periodismo. Descubrí un diario. ¿A dónde fuiste? Al Boston Globe. La verdad que fue una visita y sentí algo que nunca había sentido, ¿no? Yo no sé, si vos me preguntabas en esa época de qué vas a trabajar, yo me imaginaba trabajando, no sé, con un estudio jurídico o en tribunales. Y cuando vi el diario, vi el ritmo de una redacción, vi un cierre, que la mayoría de la gente nunca vio un cierre de un diario. Debe ser de los momentos más excitantes que hay como trabajo, ¿no? Esos, dale, apurate, tráeme la foto, no, pero no me cierra, pero no, esto va en página 3, no me lo pongas en página 3. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y volví y le planteé a mi viejo, papá, mira, no voy a ser abogado, yo quiero ser periodista. Papá, en términos no radiales, me dijo, mira, yo te voy a pegar una patada en el medio de no te imaginas y ándate de casa. Bueno, yo no estaba en condiciones de irme, él sabía que jugaba con la necesidad. Así que lo que hice fue terminar la carrera de abogado, pedí un préstamo de honor y al mismo tiempo empecé a estudiar periodismo. Y a partir de ahí yo empecé en el periodismo gráfico. Pero un día fui a una radio y me gustó muchísimo y empecé a trabajar como productor de radio, que era en una radio que estaba por acá en el centro, que ya no existe más ese edificio, era la vieja Radio América. Que estaba a metros de Cerrito, creo que era Juncal y Cerrito en un sótano. Y me pareció fascinante, gran medio. Entonces yo llamaba por teléfono a la gente, ¿no? ¿Y eras productor? Era productor. Y después de eso... ¿De quién, te acordás? Sí, empecé con Raúl Urtiz Berea. Raúl era un periodista enorme en cuanto a jerarquía, ¿no? Culto, brillante. Después pasé al año siguiente a trabajar como movilero de Enrique Llamas de Madariaga, que me dio la primera oportunidad de laburar haciendo notas en exteriores. Después gané una beca para hacer un posgrado en España y me fui a hacer un posgrado en Ciencias de la Información. Ya estaba trabajando, ¿no? Ya estaba casado y antes de irme, Neustadt me dijo si no quería ser su corresponsal en España. Y durante el periodo que duró la beca fui el corresponsal. Creo que era en esa época, él estaba en Radio del Plata. Pero aparte era el programa más escuchado. Era el programa más escuchado de la mañana en ese momento. Ahora, Enrique Llamas de Madariaga te dice, o vos presionás un poquito para hacer aire. No, yo le pedí trabajo. Le dije, Enrique, y me dio una gran oportunidad, ¿no? ¿Y te gustó la calle? Muchísimo, muchísimo. También hice calle con una cámara también, ¿no? Como movilero o como cronista de exteriores en la tele. Sí, la calle da calle. La calle da ritmo, es encontrarse, es buscar la noticia, es buscar al entrevistado, es relatarle a la gente lo que la gente no está viendo, ¿no? Y ser cronista de exteriores en radio, wow, tiene mucho mérito, porque la persona que está escuchando no sabe, hay que pintarle, es un cuadro, ¿no? Es una descripción, aumenta el vocabulario. En algunos casos, hoy hay muchos que no. Pero bueno, si lo querés hacer bien, tenés que superar las 200 palabras diarias. ¿Y te gustó hacer un móvil y se unificaron estas cosas, se unieron, se enlazaron las ciencias políticas que te habían interesado al principio con contar un poco de actualidad? Todo me sirvió. A ver, no me arrepiento de haberme recibido de abogado. Creo que me dio cierta lógica de pensamiento. Me dio cierto vocabulario jurídico para poder entrevistar. Viste que en la Argentina permanentemente pasa por la justicia. Todo. Con lo cual, no tocar mucho de oído ayuda. No, yo creo que todo suma. El periodista al final del día no es otra cosa que un curioso profesional. Es un curioso al que le pagan por ser curioso y le pagan por contarle a la gente lo que su curiosidad le permitió descubrir, ¿no? Con lo cual, todo lo que uno pueda leer, todo lo que uno pueda estudiar hace
que el periodista tenga más elementos para poder hacer bien su trabajo. ¿A quién escuchabas en radio antes de ser ya movilero de Llamadas de Madariaga? Escuchaba, a ver, personas que me encantaban escuchar era, no sé, Juan Alberto Badía, Fernando Bravo, me encantaba, Cacho Fontana, me encantaba el rotativo del aire de Radio Rivadavia, me parece, no sé, era excitante escuchar. Es más, hoy lo escucho y prácticamente tiene la misma cortina. Sí. Y digo, qué lindo eso, qué lástima una radio. Me da mucha pena lo que pasa con Radio Rivadavia. Es una radio que me parece que es un desperdicio, es una frecuencia. Yo siempre, después empecé a aprender un poco de técnica de radio, ¿no? De transmisores, de kilowatts, ¿no? De antenas. Y la frecuencia de Radio Rivadavia es perfecta, junto con la de Continental. Son las dos mejores frecuencias que tiene Buenos Aires. En AM, no sé si todo el mundo lo sabe, cuanto más abajo estás del dial, necesitas menos potencia y se escucha mejor, ¿no? No me quiero ir de tu historia antes de hablar de radio, de cómo estamos y demás. Llamadas de Madariaga, te vas a España, Sí. una beca, ya estabas en familia y empezás a ser corresponsal. Después vuelvo, disfrutaba mucho. ¿Te gustó? Me encantaba, si me daba la posibilidad de contarle a los argentinos cosas que pasaban en esa Europa o en esa España recién incorporándose a la Comunidad Económica Europea, una España que ya tenía cambios, ¿no? Mientras en Buenos Aires teníamos los primeros 2 o 3 años de democracia, ¿no? Estamos hablando del año 87, el cuarto año de democracia. Y cuando vuelvo, Bernardo me dice, Daniel, me gustó su trabajo, quiero que venga a trabajar conmigo a la radio. Y ahí empecé a tomar ese ritmo de despertarme a las 4 de la mañana, de tomarme el colectivo para llegar. En esa época Bernardo estaba en la calle, estaba Radio del Plata, en la calle Santa Fe. No sé dónde estará hoy Radio del Plata, pero en esa época estaba en la avenida Santa Fe al 2000. En la calle Gorriti. En Gorriti, bueno. Pero ese edificio era hermoso, con esas escaleras. Escaleras, era magnífico, ¿no? Y había muy buenos profesionales. Creo que en esa época del Plata, si no me equivoco, era del diario La Nación. ¿Con quién te cruzabas? Me cruzaba con Niembro. Con Niembro, creo que venía Niembro después, y había un equipo deportivo muy bueno. Igual salía corriendo, ¿no? Porque después de ahí me iba a América, no era Canal 2 en aquel momento, ¿no? Tenía 2 trabajos. Y bueno, el ritmo de Bernardo era increíble en la radio. Bernardo fue una persona, a mucha gente le gustó y a mucha gente no. Se lo ha criticado mucho por un montón de cosas. Lo que creo que nadie puede negar es que como continente, no sé si como contenido, pero como continente era un tipo de avanzada. Le cambió el ritmo a los programas de la mañana. Hacía entrevistas que llamaba a un tipo y le hacía una pregunta y le cortaba. Y uno miraba y decía, pero esto no pasa en la radio argentina. Las entrevistas eran largas. ¿Eran largas o eran cortas? Sí, te cortaba, hacía una pregunta y le decía, bueno, gracias, pum, y lo cortaba. Y los ministros morían por salir al aire. Tenía el monopolio político de alguna manera, como lo tenía también en televisión en Tiempo Nuevo, ¿no? Bueno, así que... ¿Y vos qué hacías ahí? Yo hacía o producía alguna nota o producía un comentario. Tal vez me tomaba toda la mañana para hacer un comentario de 1 minuto. ¿Viste? Bernardo te cronometraba y te decía nunca más de 1 minuto. Ah, ¿te decía eso? Sí. ¿Qué otras cosas te decía? Por ejemplo, en la forma de trabajar, digo, para entender. Bernardo, vos lo seguías con un papelito contándole algo y me decía, camine rápido, por favor. Y vos le decías, sí, hábleme rápido. El tipo tenía una obsesión con el tiempo, ¿no? Con el tiempo después entendí que es entendible a veces tener ese miedo al paso del tiempo. Tal vez me lo contagió, ¿no? Mi psicóloga dice que tengo cronofobia. Hay mucha gente que tiene cronofobia. Debe ser por la expectativa de vida y que uno se siente tan joven y por ahí no es mi caso en ese sentido. ¿No te sentís joven? No, me siento como que tengo poco tiempo por delante para un montón de cosas. Lo siento cuando voy a una librería, por ejemplo. Mi oficina está a la vuelta de Eterna Cadencia, una librería que me encanta. Qué hermosa. Y cuando voy ahí digo, wow, cuán ignorante soy, cuántos libros no voy a leer en mi vida. Pues no hay tiempo posible. Viste que las editoriales a vos te mandan libros, seguramente vos debes recibir todos los días 4 o 5 libros. Me angustia, porque digo, wow, yo no tengo tiempo para leer 4 libros
Imagínate todo lo que sale en el mundo que no leemos o en otros idiomas. Pero bueno, esas cosas creo que me las contagió este hombre. Entonces te decía, 1 minuto. 1 minuto. Viste que ahora duran mucho más las editoriales. Bueno, yo sufro, mira, yo escucho muchas radios, entonces Sí. hay un programa que escucho a la mañana, no importa cuál, hago zapping, no escucho uno solo, hago zapping entre Marcelo, entre Román, entre Novarecio, me muevo del 7, mirá que antiguo, ¿no? Pero entre el 7:90 y el 9:10 ahí es donde me muevo a la mañana, y hago escala en el medio. Román me gusta mucho, Marcelo me gusta él, Luis me parece un fenómeno. Y hay uno de los tres, no importa cuál, tiene un columnista deportivo que le arranca... No, vamos a ser más educados. Digo, le bajaría la palanca al micrófono. Pues no puede hablar y hablar y hablar y hablar y repetir y repetir. Vos decís, ahí falta alguien en el control diciéndole, flaco, cállate, basta. O un conductor con personalidad, ¿no? Bueno, esas son cosas que uno fue aprendiendo. La radio tiene que tener armonía. Si no tiene armonía, no funciona. Por Como eso, una orquesta. Es exactamente igual que una orquesta. Digo, cada persona que está en el estudio tiene que tener un rol y no pasarse de ese rol, no hacer una jugada de más. Y es fundamental que el operador esté despierto, ¿no? Es vital, la gente no sabe quién es el operador, pero un operador es vital en un programa de radio, porque a veces tiene que entrar justo con la música y salir justo con la música, y que cada sonido tiene que ser perfecto, ¿no? Y de esa armonía, y el que está en la planta tiene que estar atento a que el transmisor se mantenga con potencia alta, porque lo principal, una radio tiene éxito, no primero por si se escucha. Vos podés ser el mejor conductor del mundo y tener los mejores columnistas del mundo y las primicias, no sé, que sacuden a un país. Pero si la radio hace... Chao, cambio. Sobre todo ahora, ¿no? Porque por ahí nuestro oído hace 20 años estaba un poquito más acostumbrado a los ruidos. ¿No? En ese sentido, ahora las radios también las podés escuchar por cable, por DirecTV, por Cablevisión, digamos, proveedores de cable, y ese le quita ese ruido. Sí, o en tuning, ¿no? O en tuning, claro, tal cual, en la aplicación. Esa aplicación me parece magnífica. Nosotros tenemos nuestra aplicación. ¿Propia? Sí, Radio Nacional, y podés escuchar a pero todas las radios. Pero también están en tuning. También estamos en tuning, claro, porque tenés que estar. Pero también te bajás la aplicación y escuchás la radio de todo el país. Wow. Pero lo cierto es que ese sonido, que me parece que nos gusta solamente a los que escuchamos AM desde chicos, ¿no? Sí. A las nuevas generaciones es más complicado hacerlas escuchar AM concretamente. Sí, yo siento que la AM empieza a escucharse cuando te preocupa el bolsillo, ¿no? ¿Viste? Cuando está bien divertirse, está bien que haya humor, pero cuando en algún momento querés saber, no sé, cómo le va a tu sociedad y si te va a alcanzar o no para alquilar o para comprar un departamento, o si va a subir la tasa de desempleo y me voy a quedar sin laburo, ahí la M pasa a ser parte de tu vida, ¿no? Todavía sí funciona de esa manera. Pero volvamos, estás con Bernardo, 4 de la mañana, hay que levantarse 4, que es frío, ¿no? En invierno. ¿Y después? Bueno, después en el año... mi memoria. En el año 88, 89, Bernardo deja Del Plata y se pasa a Radio América, que es una radio que en ese momento la compra Eduardo Urnequian. Sí. Eduardo Urnequian primero compra Radio América, compra El Cronista y después compra Canal 2. Urnequian me llama, alguien me lo presenta y me dice, mira, voy a sacar un diario, un vespertino, mirá qué antigüedad. Extra, exactamente. Y me invita a trabajar ahí en ese proyecto. Y en ese mismo edificio estaba Extra, que se hacía a la mañana, porque un vespertino teníamos cierre a las 12 del mediodía, había que cerrar. Y Bernardo estaba en el mismo edificio haciendo su programa de radio. Y un día Bernardo, no sé, creo que se deprime, no sé qué le pasa, creo que se había separado, algo parecido. Y Eduardo, que me escuchaba, yo hacía un programa en esa época, los domingos a la mañana, con María Laura Santillán. Hacíamos un programa que éramos 5. Estaba María Laura, estaba Pablo Sirven,
estaba Fabián Doman y alguien más que me estoy olvidando. Era los domingos de 6 a 9 de la mañana. Imagínate lo que era el domingo despertarnos a las 4 de la mañana. Y Eduardo me llama y me dice, mira, Bernardo por un mes no va a estar, ¿te animás a reemplazarlo? Y fue una enorme oportunidad también, así que... ¿Te gustó? ¿Te gustó hablar más de que un minuto? Sí, dije, ahora hablo yo, eso lo fijo yo, ¿no? ¿Qué le cambiaste? Vos te sentaste en el micrófono que ocupaba Bernardo. Bueno, yo era un insolente, en esa época tenía 30 años, que yo era chico. Y dijiste, a ver, esto me gusta, en vez de un minuto 10. Sí, no, empecé a tomar, no sé, pero cada uno, viste, en esto tiene su estilo. No hay dos periodistas que hagan igual un programa de radio. Cada uno tiene sus muletillas, no sé, yo escucho al aire cosas, tengo a veces, guardé cosas de esa época y escucho que yo tenía el y digo, wow, nadie me dijo que no tenía que hacer cuando hablaba. Después lo aprendí cuando dirigí una radio y me di cuenta que uno tiene que estar pensando en no tapar al que entrevista con esos ruiditos, porque después se usa el corte para el noticiero y es importante que esté limpio, ¿no? Pero bueno, son cosas que los ves de cuando estás del otro lado del mostrador. ¿Y en esa mesa en Radio América quiénes estaban? En la parte, cuando fue el reemplazo, estaba el equipo de Bernardo, principalmente la Clara Mariño, su productora, que también hacía comentarios. Me parece que Juan Carlos de Pablo venía cada tanto. Y después Bernardo no quiso más levantarse a las 4 para hacer de 6 a 9 y Eduardo dividió la mañana en dos partes, de 6 a 8 y de 8 a 10. Y yo me quedé haciendo de 6 a 8 y lo hice hasta 1996 y fue el primero de la mañana. Hay mucha repercusión, hay gente que está preocupada. Hay un periodista. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo no va a haber competencia? Que le quita el sueño a todo el país. ¿Qué condena le dan al que se Daniel Haddad, de lunes a viernes, a partir de las 6, por América, la única radio de noticias del país. Wow, qué recuerdo, de esto no me acordaba. Y bueno, hiciste el primero de mañana que, bueno, marcó una época y también tenía una mesa así muy nutrida. Ya eras vos. Ya ahí era mi programa. Sí. Y ahí yo elegía mis colaboradores, que fueron muchos, fueron cambiando. El último equipo que recuerdo, que fue 95 y 96, ahí ya Eduardo Feynman en esa época trabajaba en Radio Mitre, con Santos Biasati, y yo le ofrecí venirse a trabajar conmigo. Tenía una locutora histórica que aún sigue siendo la locutora de Marcelo Longobardi, que ya es mucho más que una locutora, María Isabel Sánchez. Bueno, y así fui creciendo hasta que... Romina Mangel siempre recuerda que pasó por tu programa, por ejemplo. Bueno, Romina fue una muy buena productora, que creo que su primer trabajo en radio fue en esa radio, sí. Sí, gran profesional. Pasó muchísima gente. Sergio Lapegue, que hoy está en TN. Un día tendría que hacer una lista. Tendrías, porque sí, conozco mucha gente que pasó. Laburó mucha gente conmigo. Igual no tengo muy buena memoria, pero sí, laburó mucha gente conmigo. ¿Y qué pasó? ¿Qué te sentaste ante ese micrófono y qué es lo que te gustó? ¿La dinámica? ¿Querías también marcar una época? ¿Sentiste que hiciste cosas que como Bernardo, no Bernardo, pero sí en el sentido de un minuto, o tenías tus pautas? ¿Cuáles eran? Sí, bueno, yo jugaba mucho con la música, trataba de ponerle humor a la radio. La M era muy solemne, ¿no? A diferencia de la FM, que estaba cambiando la radio. De hecho, ahora todo lo que pude hacer en radio lo hice más como dueño, como director, que como conductor. Yo siento que fui un conductor más, uno más. Radio 10 para mí fue un producto muy, muy atractivo. Eso es, hasta 1996 hiciste el primero de la mañana, sí. Tenías tu carrera, por supuesto. Y ahí un día sentí que me iba a quedar sin laburo. Y en ese momento estaba Domingo Cavallo, era el ministro de Economía. En el 95 pidió varias veces mi cabeza al dueño de la radio. Eduardo tenía la generosidad de contármelo y a la vez me bancaba. Y dije, pero un día lo van a presionar y me va a tener que echar. Y en el 95, en la Argentina, bueno, era otro mundo, ¿no? Era otra Argentina, se privatizaba todo. O sea, se había privatizado Canal 13, se había privatizado Canal 11, que era Telefe.
se habían privatizado radios. Y creo que yo me presenté en la última privatización que hubo de esa década, que fue la de Radio Municipal, que después fue Radio 10, la frecuencia 710. Y un día lo fui a ver a Marcelo Tinelli y dije, Marcelo alquilaba una radio en esa, creo que era Radio 1, me parece. Sí, la 103.1. 103.1. Y dije, Marcelo, nosotros tenemos que tener nuestra propia radio, no puede ser que cualquiera tenga una radio y nosotros no. Y lo fuimos a ver al doctor Salvi, a Oscar Salvi, y dijimos, Oscar, ¿cómo se hace para presentarse en una licitación? Me dice, bueno, yo me presento, pero los ayudo, pero me sumo. Confío en el proyecto. Bueno, y ahí hicimos un proyecto y nos presentamos a una radio, a un concurso donde nadie se presentaba. De hecho, nos presentamos 2 grupos nada más. Un señor que se llamaba Daviche, que hacía periodismo del campo, algo rural, y nosotros. Y obviamente el proyecto era Tinelli, Salvi, y estaba yo, y la propuesta económica era mejor, la propuesta de programación mejor, y ganamos nosotros. ¿Me puedes contar, después de la tanda, cómo es Daniel Haddad ya como director de, no de una radio, sino de varias? Porque esto recién empieza. Yo solo quiero pegar en la radio. Estamos con Gerardo Daniel Haddad. ¿Por qué no te dicen Gerardo? Bueno, es una larga historia. Mi abuelo había nacido en Siria, llegó a la Argentina prácticamente sin hablar español. Bueno, se murió sin hablarlo bien tampoco. Y cuando yo nací en el año 61, mis padres vivían en la casa de mi abuelo. Tenían una piecita arriba, ¿viste? Típico de hijos de inmigrantes. Vivieron los primeros 3 años de casados, papá y mamá, en la casa de mis abuelos. Y cuando yo nací, el abuelo estaba feliz y me tomaba en brazos y me llevaba por la cuadra a mostrarle a todos sus vecinos que había nacido Genaro. Entonces mi mamá, cuando volvía y escuchaba que mi abuelo me presentaba como Genaro, decía, no, don Antonio, se llama Gerardo. Sí, Genaro. Y bueno, yo creo que fue un mes y medio, 2, y un día mamá, con un carácter complicado, dijo, se llama Daniel. Y a partir de ahí fue Daniel. Si no sería Gerardo. Culpa del abuelo. O Genaro, no sé. Bueno, 1998, estamos repasando la carrera de Daniel Haddad, ya en otro rol, ¿no? Uh-huh. Antes ganaron esta licitación, esta frecuencia. Sí. Y tardamos un tiempo en ponerla al aire. Sí. Primero pusimos al aire la FM, que era la 98.3. Que no fue Mega. No, al principio fue News, se llamaba News porque yo necesitaba meterle periodismo, necesitaba llevar mi programa. Y las FM no eran de noticias en ese momento tanto. No, eran más bien musicales. Siempre había algún programa más divertido. Yo pensé que tal vez había lugar en ese momento para una radio de noticias, pero no funcionó News. Pero fue el paso previo para poder en ese tiempo ir armando Radio 10. Y cuando lanzamos Radio 10, ahí me puse a pensar qué hacemos con esa frecuencia. Y ahí hice una encuesta. En realidad, más que una encuesta, empezó de una manera... La encuesta fue posterior. Un día vino a Radio 10 a verme Nito Mestre. Nito... Que está en la Rock. ¿En serio? Es sí. Un fenómeno. Nito es un tipo increíble. Y Nito me viene a traer un CD que había lanzado. Me dice, Daniel, te lo traigo a vos porque en ninguna radio lo pasan. Digo, ¿cómo no pasa? Me dice, no, ninguna radio pasa rock nacional. Digo, Nito, ¿en serio? Ninguna radio. Y a mí me hizo mucho ruido eso. Dije, algo está... ¿Viste cuando ves una oportunidad? Entonces encargamos una encuesta en Capital y Gran Buenos Aires preguntándole a la gente qué tipo de música le gustaría escuchar en radio. Raro, ¿no? Hacer una encuesta. 70% rock nacional, 60% pop latino, 32% folclore, 22% anglo. Dijimos, primero rock nacional. Y dijimos, probemos, no tenemos nada que perder. Hicimos una radio absolutamente del rock nacional y a los 3 meses iba a primera. Sí, y fue maravilloso. ¿Por qué Mega? No sé de dónde surgió Mega. Era algo grande, teníamos que buscar una palabra. Yo siempre mis radios tuvieron nombres cortos, ¿no? Mega, Vale, TKM, Pop, pocas letras. Amadeus fue un poquito más grande. Creo que eso, corto y con gancho, ¿no? Mega. Suena lindo. No sé por qué. Sí, es una marca, la verdad que es historia. Y le fue bien con la FM, después empezaste a ver y armar Radio 10, ¿no? Escuchá. Daniel,
funda esta compañía, y entonces el primer tipo que llama es Adoro, ¿no? ¿Se acuerdan de ese historia? Sí. Entonces, el Negro de Guerra, trabajamos en la misma radio, en América de Plata, que era el mismo monopolio, ¿no es cierto? Entonces el Negro me dice, me voy a Radio 10 con Adal. Dije, vos estás loco, le dije yo. Eso no va a andar. Esto habla de mi visión empresaria. Una charla que siempre la recuerdo en la vereda de la calle Honduras, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente lo tuvo razón, como habitualmente ocurre, y el asunto está en que tiempo después yo me reuní con Daniel y me dice, bueno, mira, te ofrecemos la mañana, yo trabajaba en otra radio, en América a la mañana, te ofrecemos la mañana de Radio 10. Y yo le dije, no va a andar. Porque mi perfil era muy distinto, digamos, yo quería hacer otra cosa en mi vida, quería ser como Morales Solá, ¿entendés? Entonces mi perfil era más político, ¿viste? Yo decía, mira, yo discutir al aire con un imitador no voy a poder. Ese era Rolo. Bueno, y finalmente la historia terminó en 12 años consecutivos de un éxito extraordinario que nos ha llevado a tener hasta hoy por lo menos el 40% de la audiencia prácticamente. ¿Qué época? Sí. Fue así. Marcelo omite otro punto que habla de su visión de los negocios. Cuando se me ocurre presentarnos en la licitación para Radio 10, también lo fui a ver a Marcelo. Le dije, Marcelo, mirá, acompáñame, vamos juntos. Me dijo, ¿sacar una radio AM en este momento? Me dice, ya está Mitre, está Continental, está Rivadavia. No va a andar. Y bueno, y fue así. Y lo simpático de esa charla que tiene Marcelo también omite otra cosa. Marcelo al final acepta adopta a todo mi equipo. María Isabel Sánchez, Rolo Villar, creo que estaba el doctor Borocotó en esa época, no me acuerdo quién hacía deportes, y en un momento, a las 2 o 3 semanas de estar al aire, me viene a ver y me dice, me voy. ¿Cómo te vas, Marcelo? No, yo no tolero esto de estar con un imitador, no lo siento, Daniel. Yo me sentía cómodo con Willy Cohen en América, y Carlos Mira, que pasábamos música clásica. Dije, bueno, y hubo que calmarlo, entonces lo invité a comer, y vino el Negro Oro también, y tratamos de contenerlo, y bueno, después no paró, el éxito fue increíble. Después se llevó el imitador a Mitre. Después se llevó a María y a Rolo. A todos. La columna vertebral de Mitre terminó siendo en gran parte los que estaban en Radio 10. Hasta Mitre cambió. Mitre durante años, esto es simpático, ¿no? Durante 10 años Clarín no publicó mediciones de radio, ¿no? Bueno, porque Radio 10 tenía el 40 y tanto % del encendido, de la audiencia, y Mitre tenía el 15%. Entonces era entendible que Clarín no lo publicase. Pero no solo eso, siempre cuando el equipo de ventas de Radio Mitre salía por las agencias de publicidad, decía que Radio 10 era una radio chabacana, que no podían entender cómo las empresas ponían dinero en una radio donde estaba Rolo Villar. Era un argumento fuerte del equipo de Mitre. Pero después cambiaron, lo cual es bueno, es evolucionar, ¿no? Y sí, Rolo Villar hasta tiene su programa, ¿no? Con María. Con María, sí. No, la verdad es que, y les va muy bien. ¿Ese paso por Radio 10 fue una escuela de dirección? ¿Ya sabías qué querías? ¿Fuiste aprendiendo? ¿Qué aprendiste? Bueno, a ver, yo soy, en general en la vida soy como un obsesivo, ¿no? Y esa obsesión se la transmitía a Radio 10 con la puntualidad de los noticieros. Escuchaba eso. Vos sabés que nosotros como Romano no se hacía caso, la orden es que... Se corta. Se corta sí, directamente. A ver, hubo momentos en Radio 10 donde estaba hablando del presidente y se le decía, no sé, doctor X, el que sea, le pedimos disculpas, pero tenemos que ir a los títulos. Y a mí me miraban, y yo entendía que para mí era fundamental. La radio tiene que ser previsible. Por eso me parece que un columnista que viene a tal hora tiene que venir a esa hora. Porque la gente tiene sus hábitos, sabe que a tal hora tiene que desayunar, y eso tiene que coincidir con un momento de la radio, o a que a tal hora tiene que estar pasando por tal calle para saber si va a llegar bien al trabajo. Entonces a mí me parece que la radio genera hábitos y no hay que mover esos hábitos, no hay que cambiarlos. Y cuanto más perduran, es más fuerte la adicción del oyente con su emisora. Entonces tu obsesión era el informativo. Sí, ¿y qué más? El informativo, la selección de la música era muy homogénea, era toda en español, tenía que ser hit, nada de improvisar. El humor era clave a la mañana, dosificado, pero tenía que tener humor.
Y después la selección de los temas. Me parecían vitales no caer en la agenda de leer la tapa de los diarios. A mí me obsesiona y me pone muy mal cuando alguien todavía en un programa de radio de la mañana dice, bueno, la tapa del... No, hermano, no, perdón, no, como la tapa del... Ya la gente no lee tapas de diarios. Pero te lee las de .com, por ejemplo. Bueno, pero a ver, sí, pero no, porque se va actualizando. Cuando yo hago la tapa de un diario de papel, es muy probable que a las 7 de la mañana o a las 8 ya sea viejo. Totalmente. ¿No? Entonces no hay que hacerle perder tiempo pero a la el hábito gente. me parece que, no sé, me parece, humildemente pasa por el .com. Vos te levantás ahora y lees el .com. Sí. En tu caso, Infobae o el Sí. .com de La Nación o de Clarín, te marcan algo que está pasando ahora. Hace un ratito hablábamos fuera del aire que incluso habían reemplazado de alguna manera A las agencias el de rol de noticias. las agencias de noticias. Sí, es cierto. Pero bueno, lo que decíamos nosotros es no tenemos que ceñirnos, atarnos Que no nos marque agenda. a Clarín. Porque digo, la mayoría de las radios siempre, en vez de imaginar la realidad, la copiaban. Eso es verdad. Y bueno, Radio 10 tuvo agenda propia todo el tiempo, eso lo intentamos. Y fue un éxito durante muchísimos años. Radio 10 salió al aire con la primera programación fuerte el 4 de enero del 99. Teníamos prácticamente nada de audiencia. Y en 6 meses estábamos liderando el mercado de la radio. En ese momento, liderar era superar a Mitre, Continental y Rivadavia, que tenían un promedio de 20, 21 de share. Nosotros nos fuimos a 24. Y no paramos hasta llegar en el conflicto con El Campo, que si no me equivoco fue en el 2008, Sí. al 45% del encendido. La verdad es que, a ver, me decís, o me dijiste, tomaste la Mega y la pusiste en 3 meses primera. Después la 10 y de repente pasaste a Mitre. Hiciste cosas que experimentaste, marcaste una tendencia propia. Hay algo que te quiero recordar que también fue algo que nadie hacía y sin embargo vos hiciste entre la tele y la radio, y Radio 10. 8:57 en la República, llega el momento de tomar contacto con nuestros amigos de la radio hegemónica. Vamos a formar un grupo musical, Marcelo. Bueno, podés contar conmigo, negro. Hola, buen día, ¿cómo estás? Si necesitas un tipo que cante, acá estoy. No, porque vos sabés que a partir de un programa que se llama Blanco y Negro que estamos haciendo con Longo. Los domingos a la noche, ¿no? Los domingos a la noche, a las 22 horas. Y, en Plus Satelital, ¿no, negro? ¿Perdón? En Plus Satelital. En Plus Satelital. ¿Te querés sumar? Pero yo no sé nada de lo que ustedes saben. No, pero escuchá la propuesta, es interesante la propuesta que me hace un televidente. Dice, había un grupo musical que se llamaba Los Chonguitos, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, quieren que formemos Los Chonguitos. Sí, está muy bien. Wow. Bueno, el duplex. Claro, esto fue un experimento que me duró un mes. Vos sabés que yo compro Canal 9 en julio del 2002. Los primeros 6 meses la Argentina era caótica en el 2002, todo volaba por el aire, y me tomó un tiempo en lanzar la nueva programación, que fue la del 2003. Y una cosa que yo no entendía es por qué la televisión tenía la abierta programación a las 12 del mediodía. Y un día me explicaron que era Claudio Villarruel, un amigo, decía que si se abría más temprano, para Telefe le complicaba el rating, el promedio del rating. Dije, Claudio, es un disparate. Primero podemos dar mucho más trabajo a la mañana, la gente también ve televisión en todo el mundo a la mañana. Bueno, fue una larga discusión hasta que un día me corté solo y abrí el canal a las 7 menos cuarto de la mañana con un noticiero. El primer mes fui yo el conductor y después, bueno, siguió adelante, hoy sigue estando. Atrás vinieron todos los canales, lo cual me parece que es lógico, entendible. Y una de las cosas que hacíamos cuando yo terminaba ese programa, que empezaba a 7 menos cuarto y terminaba a las 9, los últimos 5 minutos, para traccionar audiencia de un lado al otro, hacíamos con una cámara que estaba en el estudio de Radio 10 un dúplex entre Radio 10 y Canal 9. Y bueno, este es muy lindo recuerdo que fue uno de esos momentos, era muy gracioso. ¿Tenés la fórmula, te manejás por intuición cuando vos decís, hago una Radio 10, y empezás a elegir gente, pero además decís, el informativo tiene que ser puntual? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Es intuición de radio? A ver, para mí la radio, te decía, tiene que tener armonía. Yo escuchaba en mis noches de desvelo, entre 3 y 6 de la mañana, un tipo que hacía radio en Radio del Plata, que hacía un programa que llamaba Noches de Oro, y era Oscar González Oro.
cuando comenté que le iba a ofrecer de 9 a 12 del mediodía, mis colaboradores de entonces me dijeron, vos estás totalmente loco, ¿quién es Oro? Digo, el Negro Oro. Me dice, ¿pero quién es el Negro Oro? Bueno. Es verdad, estaba en las madrugadas. Estaba en la madrugada. O sea, eso fue no un descubrimiento porque el Negro Oro era conocido, pero por las madrugadas. ¿Se te ocurrió a vos? Sí, yo busco voces permanentemente. Digo, para mí otro tipo que me parecía que iba a ser un éxito era Novarecio. Y creo no haberme equivocado, ¿no? No sé, probé a mucha gente. Santiago del Moro, por ejemplo. Santiago no hacía radio, estaba en Match Music, creo. Y yo dije, este tipo la va a romper. Y un día hicimos en Pop, otra radio que también después estuvo primera. Lo junté con Analía Franchín y les dije, ustedes, estaba Beto Casella de 6 a 9 y me faltaba la media mañana. Para que la radio fuese primera había que ganar de 9 a 12 o a 9 a 1 porque es donde hay más oyentes. Y en ese momento Mario Pergolini era el líder absoluto. Y lo senté y dije, mire, si ustedes hacen esto, esto y esto, a fin de año le ganan a Pergolini. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Bueno, no sé, un formato. Y los dos me dijeron, Daniel, estás totalmente loco, no me pongas esa presión. Me acuerdo entrar en diciembre al estudio con una botella de champán a mojarlos, dije, llegaron al primer lugar, ¿no? Pero, no sé, yo amo lo que hago, ¿no? Y donde esté laburando le voy a poner siempre lo mejor. Y con las radios fue pasando eso. Hubo épocas que Mega fue primera, hubo épocas que Pop fue primera, hubo momentos que me enamoré de Vale y fue primera. ¿Mencionas por qué hiciste Vale, por ejemplo? Creo que había un nicho para una radio 100% en español, con música más bien romanticona, ¿no? En realidad creo que en algún lado, en algún viaje que hice, escuché una radio, dije, wow, esta es una radio que si te llegas a estar enamorado, hace falta esta radio. Y no había una radio así para... Más, el primer eslogan de Vale era Vale para enamorarte, algo así, ¿no? Y funcionó muy bien. Y esa, yo puse como directora a María Isabel Sánchez, que tiene una sensibilidad para la música muy especial. Y después Pop, ¿cómo surgió? ¿Y qué querías hacer con Pop? Y Pop quería hacer una radio más que le compita a Rock and Pop. Por eso registré rápido Pop. Y a la gente de Rock and Pop no le gustó, pero bueno, dije mala suerte. Y le apuntábamos directamente a ellos y anduvo muy bien. Era una radio más divertida, ya más osada. Beto Casella, que me parece uno de esos conductores, que también empezó, creo, a hacer radio conmigo. Empezó en Radio 10. Empezó un programa que hacía los sábados a la tarde. Él y María Muñoz, no sé si te acordás de María, claro. Pobrecita, que se nos enfermó y murió muy rápidamente. Para mí era una de las mejores locutoras. Ayer, recordando un videíto de muchos locutores famosos, estaba ahí María, muy jovencita. Pero en fin, la radio... Perdóname, sí. Me falta Amadeus dentro de todos tus hijos. Sí, Amadeus no fue un éxito popular, pero fue un éxito cualitativo, ¿no? Pero perdí mucha plata con Amadeus. ¿A vos te gusta la música clásica un poquito? A mí me gusta, ¿no? Pero dije, prefiero comprarme CDs. Pero lo que sí me pareció maravilloso con Amadeus fue 2 o 3 años en el Monumento a los Españoles, juntar 200.000 personas a escuchar música clásica. Hicimos un ciclo que se llamaba Cielo Abierto, que quien lo pensaba en términos de música era Chusurian y conducía Martín Bulich, y era impresionante ver Buenos Aires cortada por gente. Ahora, eso no se reflejaba en la audiencia, y mucho menos en anuncios, con lo cual, cuando hago el cálculo de lo que me costó esa radio, pero bueno, fue un aporte cultural durante un tiempo a la ciudad. Por último, TKM. TKM era en ese momento TKM era una revista, Teenager, que era exitosa, que la dirigía mi mujer, y me pareció que le faltaba el correlato juvenil en radio. Es una radio para alguien de 14 años, alguien que hay que llevarlo a la radio. Y venía funcionando, era una radio que estaba quinta, llegó a estar cuarta, pero después cuando se produce la venta de Mis Medios, ya quedó, los nuevos dueños la descuidaron mucho y
y al año le cambiaron el nombre y le pusieron, creo que One o algo así. Sí, ahora te digo la verdad, no sé cómo se llama. Yo pero sí, me acuerdo de que TKM, los chicos, sí, eso es lo que me gustaba. Los chicos escuchan radio cuando van en el auto. Exactamente. ¿No? Cuando los llevas al colegio, sobre todo. En ese momento, cuando uno tiene 5 radios, dice, tiene que segmentar público, ¿no? Sí, y encontrar los nichos. Exacto. Y justo lo que como pasó con Mega desde el principio, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la radio ahora? Bueno, a ver, creo que hay menos competencia de lo que debería haber. Que siento que en AM hay una distancia muy grande entre el primero y el resto. Y noto bastante poca imaginación para competirle al número 1, ¿no? Que creo que no debería ser difícil. ¿Vos decís que si agarrás alguna de las radios? No, yo ya no vuelvo. ¿Vos repetís? No, yo tomé la decisión de no volver a hacer más radios ni televisión, ¿no? Porque siempre tu nombre suena, ¿no? Sí, es que 2x3 te aseguro, recibo gente con propuestas concretas para venderme una radio, o jueces que tienen radios concursadas que dicen, señor, me gustaría invitarlo a explicarle que esta radio va a la quiebra. Y la verdad es que siento que dirigir una radio es lo más esclavo que hay. Es maravilloso, pero hay que estar escuchando la radio las 24 horas. Y si no, yo me despertaba a las 3, tengo muy mal sueño, ¿no? Me despierto y de repente me despertaba cuando tenía Radio 10, no sé, 3 menos 10. Entonces me iba del cuarto, cosa de no prender la radio con mi mujer, y ponía la radio al solo efecto de saber si a las 3 en punto ponían el noticiero. Y si no pasaba, yo soy bastante mal hablado en el trabajo. Sé que estas cosas hoy ya no se pueden hacer y que todo es bullying, o sea que hoy ya no sé cómo dirigir una radio sin putear, ¿no? Pero sé que ya no se puede hacer más. Lo hacía con cariño, ¿no? Pero llamaba y decía, ¿por qué carajo no salieron los títulos? Viste, siempre hay una explicación. Vos me dirás, ¿es muy importante que salga a las 3 en punto cuando hay 7 personas escuchando? Yo creo que sí, porque marca todo un estilo. Pero no sé si, yo hoy no estoy dispuesto a eso. Hoy, ¿decís que no volvés? Bueno, no. Nunca digas nunca, pero ¿no te dan ganas de...? Sí, me muero de ganas. Es muy, mira, la radio es adictiva. Si vos me preguntás, ¿tenés adicciones? Sí, mi laburo es una adicción, es la más fuerte que tengo. Pero encontré en Infobae una forma de canalizar la adicción y que me permite a la vez viajar, que es otra cosa que disfruto mucho, ¿no? Sobre todo con Infobae América. Me permite, lo que vos haces hoy, con que tenés que ir a mirar una radio que está en una parte del país y ver qué pasa con los periodistas de otra parte o de una provincia o de otra. Bueno, yo lo hago, yo de repente hay noches que a veces me despierto y no sé dónde estoy. Si estoy en Panamá, en República Dominicana, si estoy en San José de Costa Rica o si me desperté en Bogotá. Me ha pasado porque yo vivo viajando. Tengo periodistas hoy para Infobae América en distintas partes del continente. En Venezuela no puedo entrar, pero sacando esa excepción, y Nicaragua para nosotros ahora es un poquito riesgoso. Pero y disfruto también mucho ese trabajo. También lo que está pasando con la radio es que tiene otros formatos, el online, los podcasts, las aplicaciones. Sí. ¿Eso tampoco te seduce? Menos. Para mí radio es radio, es esto, ¿no? Cuando dicen algunos que las AM, que cada vez, digamos, la gente que la escucha... Es menos. No es cierto, no para de más. O es más grande o es mayor. Eso puede ser, pero se mantiene. La audiencia de AM... En eso hay un error hasta de los políticos, ¿no? De subestimar la radio. Yo no subestimaría... Primero no hay que subestimar a ningún medio. Y yo no subestimaría la radio. La radio es contenido puro, es local, transmite estados de ánimos de poblaciones enteras. Hay que modernizarla, sí. Por ejemplo, cuando yo escucho de gente que dice nuestro correo electrónico, no, flaco, eso estaba bien en 1996. Hay otras formas de comunicarse. El WhatsApp. Claro, por supuesto. El WhatsApp te cambió todo. Me imagino en los 90 que hablabas y al minuto no tenías la contestación de otro que te está hasta corrigiendo. Totalmente.
Maravilloso. Es más desafiante, pero mucho más interesante hacer radio hoy que hace 20 años. Han cambiado muchas cosas y sobre todo el tema de, empezamos con los libretos y los llamados telefónicos en algún momento y hoy estamos con un oyente mucho más activo. Totalmente. Y un conductor también mucho... Sí, está más suelto. Igual lo que a veces me asusta del panorama radial en general es a veces la falta de vocabulario digo, ser creativo, ser osado, no significa ser maleducado. Me parece que hay pequeños límites que todavía hay que ponerse en la radio. ¿Qué es la radio para vos, para terminar? Bueno, no sé, es parte de mi vida. Ahora como oyente, ¿no? Durante muchos años como hacedor de radio, pero desde ese día de los 5 años que llegó la espica con una funda colorada, la radio se metió adentro mío y nunca salió. Muchas gracias, Daniel Haddad. Gracias en serio por tu testimonio. Esto fue Vidas de Radio.